cómo realmente, Señor, te siguió y en medio de Babilonia fue una luz espectacular. Hoy nosotros también estamos en medio de Babilonia y queremos ser esa luz. Ayúdanos a sacar lecciones importantes de este libro, sobre todo, Señor, para nuestra vida espiritual, para que podamos emular el ejemplo de este gran profeta, de este gran hombre tuyo, y que podamos, como él, Señor, preparar a un pueblo para salir de Babilonia y encontrarse contigo en la segunda venida. Bendícenos a todos con tu Santo Espíritu y tu presencia en esta tarde, que te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. En el tema anterior, el primer tema, no hemos dado otro tema, estuvimos viendo una introducción general al libro de Daniel y al libro de Apocalipsis, y veíamos cómo se interrelacionaban los dos libros. Los dos son profecías apocalípticas, y sabéis que no se puede entender el libro de Apocalipsis si antes no entendemos el libro de Daniel, porque la mayoría de los símbolos del libro de Apocalipsis se gestan o se fundamentan en los símbolos del libro de Daniel. Todas las bestias que salen en Apocalipsis antes han salido en Daniel, solo que en Apocalipsis se han fusionado y ahora forman una bestia híbrida formada por todos los animales de las visiones de Daniel. Estuvimos analizando todo esto en el primer tema y hoy vamos a tratar de comprender cómo Daniel intenta plasmar su vivencia, lo que él vivió, la época que él vivió, pero plasmarla de manera que le sirva a los que vivan en el tiempo del fin. Es decir, todo el libro de Daniel intenta darnos un mensaje constante en todas sus visiones y en toda su estructura, y es todo lo que Daniel ha vivido, él entiende que lo van a vivir los que vivan en el tiempo del fin. Todo lo que Daniel ha vivido en ese tiempo previo a la primera venida de Jesús, él sabe que la misma historia se va a volver a repetir en aquellos que vivan en el tiempo previo a la segunda venida de Jesús. Así es que él intenta que su vida y las vivencias que él ha tenido con los distintos reyes de Babilonia sean un ejemplo, sean un símbolo, sean una tipología de lo que vivirán los creyentes del tiempo del fin. Así es que todo el libro está construido de esta manera, está construido en una parte histórica y una parte escatológica. La escatología es la ciencia o el estudio de la Biblia que tiene que ver con los tiempos del fin. Así es que él crea la mitad del libro es para su tiempo y para las vivencias que ha tenido en medio de Babilonia, y la otra mitad del libro tiene que ver con el tiempo del fin, es decir, aquellos que vivirán en el tiempo del fin, ¿qué problemas tendrán? Descubrimos que los mismos problemas que tuvo Daniel, las mismas persecuciones, los mismos edictos de muerte, todo lo mismo vuelve a ocurrir en el tiempo del fin. Esto es interesante porque si yo no puedo adivinar la profecía antes de que ocurra, ya puedo saber lo que va a ocurrir porque ya ocurrió en el pasado. Así es que es muy interesante, no estoy adivinando nada. Simplemente si hago tipología de lo que le ocurrió a Daniel y en su época, descubriré que lo mismo que le ocurrió a él es lo que nos va a ocurrir a nosotros. Y este seminario, mis hermanos, yo voy a hablar de historia y voy a hablar de fechas y voy a hablar de todo, pero sobre todo lo voy a plantear a nivel teológico, es decir, ¿qué teología intenta transmitir el libro de Daniel? ¿Qué vivencia? ¿Qué relación con Dios intenta transmitir el libro de Daniel? Porque creo que es la parte más olvidada del libro de Daniel. Nos hemos centrado mucho en la Iglesia Adventista en analizar todo lo que son las fechas, los imperios, la historia, las bestias, y nos hemos olvidado muchas veces del mensaje espiritual y cristocéntrico espectacular que transmite ese libro. Así es que nos vamos a centrar en el mensaje histórico, por supuesto, y el mensaje escatológico, pero sobre todo vamos a analizar qué vivencias intenta transmitir Daniel, que serán las mismas que vivirán
los que viven en el tiempo del fin. Mismos problemas, mismas vivencias en los dos lados. En esta tarde solo vamos a hacer una pequeña introducción para que veamos cómo funciona esa estructura tipológica entre lo que ocurrió en la época de Daniel y lo que ocurrió o lo que va a ocurrir en nuestra época, o lo que está ocurriendo en nuestra época. Y veremos cómo los mismos acontecimientos que ocurrieron en el tiempo de Daniel se vuelven a repetir calcaditos ahora. Es decir, Daniel es de alguna manera un cristiano del tiempo del fin. Esto es lo que Daniel intenta mostrarnos en su libro, que él es un cristiano del tiempo del fin y que todo lo que le ha ocurrido a él nos va a ocurrir a nosotros. Así es que la manera de sobrevivir en Babilonia y a las persecuciones finales será igual que Daniel. Tendremos que hacer lo mismo que hizo Daniel, aferrarnos a Dios de la misma manera que lo hizo Daniel y sus compañeros para poder sobrevivir. Y esto es lo que Daniel está marcando desde el principio del libro hasta el final. Vimos en el último tema pues, la vital importancia que la Biblia y Elena de White le dan a la profecía. Estuvimos analizando muchas citas y muchos textos bíblicos y también la estrecha relación que hay entre el libro de Daniel y el de Apocalipsis. Terminamos con esta cita de Elena de White. Se me ha instruido que las profecías de Daniel y Apocalipsis debieran imprimirse en libros de tamaño reducido con las explicaciones necesarias y debieran enviarse a todo el mundo. Nuestro propio pueblo necesita que se ponga ante ellos la verdad con toda claridad. Así es que veis como Elena de White unifica el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis y dice, oye, son complementarios y hay que entenderlos juntos, no se pueden entender por separado. Primero el de Daniel y luego el de Apocalipsis, pero ella dice, tendrían que imprimirse muchos libros de Daniel y Apocalipsis con las explicaciones necesarias. Así es que es importante que nosotros entendamos el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, mis hermanos, porque es el libro que nos caracteriza como iglesia. Si nosotros quitamos el libro de Daniel o quitamos el libro de Apocalipsis o no lo entendemos, automáticamente tampoco entenderemos qué hacemos aquí como iglesia. ¿Por qué somos una iglesia diferente a las otras iglesias evangélicas? ¿Cuál es nuestra misión? Todo eso lo señala el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, especialmente o prácticamente. Así es que si yo no entiendo el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, si no entiendo esas profecías ni su importancia, bueno, pues me dará lo mismo ser un evangélico cualquiera o pertenecer a cualquier otra iglesia. Porque el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis señalan cuál es la misión profética de nuestra iglesia. Por eso Elena de White dice, nuestro propio pueblo necesita que se ponga ante ellos la verdad con toda claridad, porque el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis nos dan la identidad que nosotros necesitamos como pueblo, y nos señalan como un pueblo especial del tiempo del fin que tiene una misión, y es señalar la verdad, señalar a Babilonia y todos los errores de Babilonia, e invitar al pueblo de Dios que salga de Babilonia. Esta es nuestra misión, y esta misión no la va a cumplir nadie más que el pueblo adventista. Al final del tiempo se unirá un montón de gente que saldrá de esas iglesias al pueblo adventista y juntos terminarán la predicación del Evangelio. Pero realmente es la iglesia adventista la que tiene que marcar exactamente ese camino. Bien, ¿cómo podemos entender el mensaje de estos libros con toda claridad, como dice Elena de White? Fijaros que hoy muchos tenemos dificultad para entender las profecías de Daniel y de Apocalipsis, y es un consuelo saber que esto también le ocurre a Daniel. Fijaros que Daniel al principio no entendió muy bien todo lo que Dios le estaba mostrando. Tened en cuenta que Dios le está mostrando una visión que va a 2.300 años de él, es decir, le está mostrando la historia de 2.300 años y más allá, porque realmente le muestra la historia hasta el final del milenio. Ya en la estatua de Nabucodonosor aparece hasta el final del milenio, aunque no lo hayamos estudiado así, yo os mostraré que esto es así. En esa piedra que destruye y que crece, ahí nos lleva hasta el final del milenio, mis hermanos. Así es que claro, Daniel tiene problemas para entender porque es demasiado tiempo en el futuro. Así es que por eso en Daniel 8:27 dice, yo Daniel quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días y cuando me levanté
atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Esto lo dice en el capítulo 8, que es ahí por el centro del libro. Todo el resto del libro, todo el resto, desde el capítulo 8 en adelante, todo el resto del libro no es más que un intento de Dios porque Daniel comprenda el mensaje que le tiene que dar. Y lo que Daniel no entiende no es la visión general que aparece en el capítulo 8 de los 4 grandes imperios, eso lo entiende. Lo que no entiende es la visión esa del cuerno pequeño y ese poder que iba a durar hasta que fuera restaurado el santuario al final de los 2300 años. Tened en cuenta que él es un judío, que él ha visto cómo Nabucodonosor destruye el santuario de Jerusalén, y claro, cuando Dios le habla de 2300 años para restaurar el santuario, pues él se queda muerto, porque él está pensando, ¿qué pasa? ¿Que vamos a estar aquí en Babilonia esclavos 2300 años? Y hasta el final de esos 2300 años el santuario de Jerusalén no será restaurado. Y entonces descubrimos que después del capítulo 8, en el capítulo 9, Daniel se pone a estudiar los libros de la Biblia desesperadamente a ver si en algún lugar dice que Dios va a retrasar su promesa de esa manera, la promesa de liberación, porque ellos están cautivos en Babilonia. Y vemos cómo Daniel al final comprende la visión. Dice, en el 3er año de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. La palabra era verdadera y el conflicto grande. Está hablando del conflicto cósmico, ¿de acuerdo? La lucha entre Dios y Satanás y cómo culminará. Pero él, Daniel, comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Tener inteligencia en la visión significa que él comprendió con su mente perfectamente lo que Dios le estaba mostrando. Lo entendió, quizá no en todas sus repercusiones históricas y detalladas, pero sí entendió lo suficiente como para entender de qué poder le estaba hablando y cómo serían las sucesiones de los eventos hasta el final. Así es que fijaros, en el capítulo 8 Daniel no entiende, pero cuando llegamos al capítulo 10, Daniel dice que entendió. Y el capítulo 10 termina en el capítulo 12. Es una visión que va del 10 al 12, completa. No hay intermedios ni tiempo por en medio. El ángel comenzó su explicación en la visión del capítulo 10 y la terminó al final del 12. Así es que Daniel entendió la visión que va desde el 10 hasta el 12. Así es que entendió los 2300 años. Entendió toda la visión del tiempo hasta el final, qué es lo que iba a pasar. Está claro que quería saber más detalles en el capítulo 12 y quiere saber más y le pregunta, oye Señor, ¿y qué va a pasar más? Y explícame más. Y Dios le dice, no Daniel, ya tienes bastante, cuando llegue el final del tiempo, pues los entendidos entenderán, tú sella el libro y un día, cuando se produzca la segunda venida, resucitarás al final del tiempo junto con todos aquellos que han esperado esa venida. Así es que vemos que Daniel comprendió los 2300 días, porque en el capítulo 8 la visión que Daniel no entiende es la visión de los 2300 días. Y lo sabemos por una pequeña palabra hebrea que emplea Daniel, que es maré, en el que está hablando de la visión pequeña de los 2300 días. ¿Qué ocurrió entre el capítulo 8 y el capítulo 10 para que Daniel pasara de no comprender la visión a comprenderla? ¿Qué ocurrió? Algo ocurrió. Porque ¿cómo puede ser que Daniel en un lado no entienda y a continuación, en la siguiente visión, dice que entiende? El texto siguiente nos da las claves que también son válidas para nosotros. Fijaros lo que ocurrió. Está en este texto, en Daniel 9, del 1 al 3. En Daniel 8 Daniel no entiende, en Daniel 10 entiende, luego en el capítulo 9 tiene que haber la clave para saber qué pasó para que él entendiera. Dice en Daniel 9 del 1 al 3, en el primer año de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, sabéis que el último rey, que fue Belsasar,
fue quitado del trono y muerto la noche en que Ciro, el rey de los medo-persas, entró en Babilonia. Pero como era una asociación entre Media y Persia, pues le dio el reino a Darío, ¿de acuerdo? Que Elena de White nos dice que era tío era tío de Ciro, ¿de acuerdo? Así es que Ciro estaba casado con la hija de Darío, Darío era de la nación de los medos, rey de la nación de los medos, y Ciro era persa. Así es que la asociación entre ellos dos, mediante ese matrimonio, hizo que Medo-Persia formara un imperio, atacara a Babilonia y la aniquilara. Bueno, pues en el primer año de Darío, digamos que cuando conquistan Babilonia, Ciro le da para que reine sobre la ciudad de Babilonia y todo el reino de Babilonia a Darío, a su suegro, para que finalmente, bueno, pues los pocos años de vida que le quedaban, porque era ya bien mayor, pues, oye, pueda disfrutar de la conquista que ha hecho. Así es que en el primer año de Darío, el Medo, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el primer año de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente, fijaros, aquí está la respuesta, mis hermanos, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías en los que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén. 70 años. Él llega a la conclusión de que ahí dice 70 años, no 2300 años. Entonces, aquí hay algo que yo no entiendo, dice Daniel. ¿Cómo es que Jeremías dice que iban a ser 70 años de cautividad y luego Jerusalén sería reconstruida, el santuario sería reconstruido y todo sería purificado? Y sin embargo, Dios me ha hablado de 2300 años. Entonces aquí hay una incongruencia de tiempo que Daniel no entiende. Entonces dice que volví mi rostro a Dios el Señor, buscándolo en oración y ruego, en ayuno, ropas ásperas y ceniza. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Daniel tiene un problema teológico. Dios le ha planteado un tiempo que para sus expectativas es un tiempo enorme, 2300 años, no puede ser. Entonces se pone a estudiar la Biblia. Y estudia profundamente la Biblia, todos los libros que él tenía hasta su época, y especialmente el libro del profeta Jeremías. Y en el libro del profeta Jeremías descubre que no, que Dios había dicho que iban a ser 70 años. Y entonces Daniel, como no entiende la incongruencia que se está creando ahí, dice, a lo mejor es que Dios nos va a castigar más tiempo porque somos demasiado malos. Y entonces, ¿qué hace Daniel? Daniel vuelve su rostro a Dios, lo busca en oración y ruego, en ayuno, ropas ásperas y ceniza. Y todo el inicio del capítulo 9 es una oración fenomenal de Daniel pidiéndole perdón a Dios por los pecados del pueblo, por sus propios pecados, y pidiéndole que no alargue el tiempo de la cautividad. Con lo cual entendemos que Daniel estaba entendiendo que los 2300 años era un alargamiento sobre los 70 años. ¿Entendéis? Bien, de este texto encontramos la siguiente secuencia. Primero, ¿qué se dice en ese texto? Se está hablando de la caída de Babilonia frente a los ejércitos medopersas de Ciro, al que los profetas habían anunciado como el Mesías. Fijaros qué interesante, Ciro es el Mesías que terminaría con la cautividad babilónica, es decir, sería el que aniquilaría a Babilonia e instalaría un nuevo reino, provocando todo un cumplimiento profético extraordinario. Así es que la llegada de Ciro era un acontecimiento muy esperado por el pueblo de Dios porque los liberaría o los sacaría de Babilonia. En segundo lugar, ese texto que hemos leído también me muestra, a ver si consigo ponerlo, bien, esto despierta en Daniel un deseo profundo de escudriñar las profecías, por eso dice, miré atentamente en los libros, en especial el libro de Jeremías, y ahí descubre la profecía de los 70 años de cautividad. En tercer lugar,
La consecuencia de todo esto es una reconsagración de su vida a Dios, buscándolo en oración, ruego y ayuno, con pleno arrepentimiento y confesión de pecados. Fijaros la secuencia, ¿eh? La secuencia es muy, muy interesante también para nuestra vida. Bien, en resumen, según Daniel 9, del 1 al 3, tenemos un cumplimiento profético extraordinario que debería provocar en nosotros, igual que en Daniel, un deseo profundo de escudriñar las profecías y una reconsagración de nuestra vida a Dios. Este es el mensaje que me da Daniel 9, del 1 al 3. Lo que provocó el cambio en el profeta fue un cumplimiento profético increíble. Había entrado Ciro, se había cumplido lo que se había prometido, Babilonia ha caído. Luego, ¿ahora qué pasa con el pueblo de Dios? Vamos a estar aquí ya, estamos al final de los 70 años. ¿Dios va a alargar o no va a alargar? Esto lo lleva a un estudio profundo de las profecías para entender, a ver qué es lo que Dios marca en su agenda, y una vez ve que solo marca en su agenda 70 años, pues automáticamente se pone a orar, a ayunar y a pedir perdón, preparándose para un encuentro con Dios y a ver qué es lo que Dios le dice. Él al menos intenta que él intercediendo por su pueblo no sean la causa de que Dios alargue el tiempo. ¿Vale? Esto es muy importante, mis hermanos. Esto es vital en el libro de Daniel. Cumplimiento profético extraordinario debería provocar en nosotros un deseo profundo de escudriñar las profecías y una reconsagración de nuestra vida a Dios. Por esto, Jesús dijo lo siguiente respecto a la comprensión de las profecías. Ahora os lo digo, lo dice en Juan 13 y 19, ahora os lo digo, antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis. Así es que Jesús entendía que nosotros debemos entender las profecías para que cuando el acontecimiento que estamos esperando suceda, entonces creamos, es decir, nuestra vida sea transformada. Igual que la de Daniel. Daniel sabía que tenía que llegar el final de Babilonia, el final de la cautividad, lo está esperando, porque lo habían marcado así los profetas anteriores a él, y cuando ese acontecimiento llega, ¿qué provoca esto en él? Pues provoca el que él cree. Hay un problema ahí con las fechas y entonces busca la reconsagración a Dios para que Dios le pueda aclarar finalmente qué es lo que está pasando. Bien, veamos cuál fue la secuencia de cumplimientos proféticos en el tiempo de Daniel y qué relación tiene con nuestro tiempo. Y aquí viene lo importante. Primero, en Daniel 5 tenemos el juicio a Belsasar y la caída de Babilonia. Belsasar fue el último rey de Babilonia, nieto de Nabucodonosor. Y sabéis que cuando entró Ciro, aquella noche en la que desviaron el curso del río Éufrates, bajaron el nivel de las aguas, se metieron por debajo de las rejas que entraban profundamente en el agua, abrieron la puerta de la ciudad, un comando especial, y entró el ejército entero, y como todos estaban borrachos en medio de una orgía, pues allí tomaron la ciudad en un instante. Así es que hubo en el capítulo 5 un juicio a Belsasar, y a continuación de ese juicio cayó Babilonia. Fijaros, qué interesante. Nosotros también estamos viviendo un juicio ahora. Y al final del juicio, cuando acabe el juicio, caerá Babilonia. ¿Está claro? O sea que lo mismo que nosotros. En segundo lugar, en su primer año de reinado, Ciro da el primero de los 3 decretos, 538 a.C., para la reconstrucción de Jerusalén y del templo. ¿De acuerdo? Así es que da el primero de los 3 decretos para la reconstrucción de Jerusalén. Y esto lo dio Ciro. Sabéis que luego hubo otro de Darío y luego al final el de Artajerjes, que en el 457 inicia la salida de los 2300 años. En tercer lugar, devuelve los 5.400 utensilios del templo que Nabucodonosor se había llevado de Jerusalén. Fijaros, todo esto, mis hermanos, tiene una trascendencia profética para nosotros increíble. Así es que juicio, caída de Babilonia, reconstrucción de Jerusalén y del templo después de los 3 decretos,
se devuelven los 5.400 utensilios del templo que Nabucodonosor se había llevado de Jerusalén, se realiza un censo de todos los que salen de Babilonia para subir a Jerusalén a reconstruir el templo de Dios. Todo esto está ligado, todo esto tiene un mensaje fascinante para el tiempo del fin. Fijaros que en ese cumplimiento profético extraordinario en el tiempo de Daniel se dan los siguientes 7 elementos. Juicio de Dios, caída de Babilonia, Dios da el reino a Ciro, al que denomina el Mesías, 3 decretos universales para reconstruir el templo, invitación divina para salir de Babilonia a su pueblo, restitución de los vasos del templo, muchas gracias, y censo del pueblo de Dios que sale de Babilonia. 7 eventos fascinantes y fundamentales para nosotros hoy. Ya se dieron en aquella época, justo cuando cayó Babilonia. ¿Qué mensaje tiene esto para nosotros hoy? Se dan los mismos 7 cumplimientos hoy. Primero, juicio de Dios. ¿Cuándo comenzó el juicio de Dios? Desde 1844, dice Apocalipsis 14:7, la hora de su juicio ha llegado. Es igual que cuando las letras de fuego aparecieron allí en el palacio de Belsasar y le dijeron, Mene, Mene, Tekel, Upharsin, has sido pesado en balanza, has sido hallado falto, y tu reino es dado a los medos y a los persas. Juicio de Dios, has sido pesado en balanza. Así es que juicio de Dios también ahora a Babilonia. Desde 1844, la hora de su juicio ha llegado. Este es el mensaje del primer ángel, de Apocalipsis 14:7. ¿Cuál es el mensaje del segundo ángel? Caída de Babilonia. Ha caído Babilonia. Segundo ángel, Apocalipsis 14:8. Tercer mensaje. Dios da el reino a Jesús. A través del juicio, que comienza en 1844, se da el reino a Jesús de este mundo. El reino de este mundo pasa a ser completamente de Cristo. Él va a reinar sobre aquellos que le acepten como Rey y como Salvador. Esto se decide en el juicio, que comienza en 1844. En cuarto lugar, 3 decretos universales para reconstruir el templo. ¿Cuáles son esos 3 decretos hoy, mis hermanos? Son los 3 mensajes de los 3 ángeles que van a reconstruir el templo. ¿Qué quiere decir reconstruir el templo? ¿Qué es el templo? ¿Qué representa el santuario? Lo hemos visto en toda la escuela sabática este trimestre pasado. ¿Qué representa, mis hermanos? Representa en símbolos todo el proyecto de salvación, el verdadero proyecto de salvación que Babilonia ha intentado deformar. ¿Cómo intentó Nabucodonosor deformar el proyecto de salvación de Dios? ¿Qué hizo? Cogió los utensilios del templo de Dios y se los llevó a la llanura de Sinar, es decir, a Babilonia, y los metió en su templo pagano y juntó elementos paganos con elementos que marcaban el plan de salvación, con lo cual creó una abominación en la cual no se entendía nada. Esto es lo que ha hecho la Iglesia Católica durante los 1260 años, lo mismo que Nabucodonosor. Se lleva los vasos del templo, es decir, se lleva las verdades doctrinales de la Biblia, del santuario, del plan de salvación, y los mezcla con un montón de elementos paganos de Babilonia que no tienen nada que ver con la salvación de Dios. Y todo eso mezclado intenta hacernos creer que ahí está el verdadero Dios, que ahí está la verdadera salvación y que ahí está la verdadera Iglesia. Esto es lo que hizo Nabucodonosor. Por eso Nabucodonosor lo veremos detalladamente en los siguientes estudios. Veremos cómo Nabucodonosor intenta hacer un auténtico lavado de cerebro a todos los que se lleva a Babilonia. Les intenta cambiar la alimentación, les intenta cambiar el lenguaje, les intenta cambiar los estudios, intenta que adoren a sus dioses. Es decir, es un constante intento de cambiar, le cambia los nombres, que es cambiar el carácter. Cambiar el nombre en la antigüedad era cambiar el carácter de la persona. Así es que está haciendo un constante intento de lavar el cerebro
Y es un mensaje que Daniel nos lanza a nosotros que vivimos en el tiempo del fin para decirnos, oye, la Babilonia del tiempo del fin va a hacer lo mismo. A través de la música, a través de la comida, a través de las diversiones, a través de los estudios, a través de la evolución que está en todas las grandes universidades y que hoy los grandes estudiosos, como en la época de Daniel eran los caldeos, pues están intentando meter en nuestras mentes y en las mentes de nuestros hijos, se va a cambiar todo. Se va a intentar hacer un lavado de cerebro a los hijos de Dios para que intenten olvidarse de la verdad y de la palabra de Dios. Esto es lo que se va a intentar hasta el final de la historia. Así es que 3 decretos universales para reconstruir el templo. Estos son los mismos decretos de los 3 ángeles. Fijaros que los 3 ángeles lo que denuncian es la abominación terrible que hay en ese templo pagano o en esa Babilonia pagana o pseudocristiana de Babilonia que ahora ocupa el mundo entero, y están diciendo, oye, adorad a aquel que hizo las fuentes de las aguas. Es decir, Dios no es un Dios de evolución, es un Dios de creación. Fijaros que los mensajes van directos para atacar a los pilares que están deformando toda la visión que el mundo tiene de Dios, de su plan de salvación, y están denunciando a Babilonia como lo que hizo Nabucodonosor, que ha mezclado todo ahí en una abominación terrible, pero ha sido juzgada, ha sido condenada, ha caído, y ahora Dios pide, en ese tiempo de gracia final, salid de Babilonia, pueblo mío. Así es que 3 decretos universales para reconstruir el templo. ¿Quiénes son los que reconstruyen el templo hoy, mis hermanos? ¿Quiénes? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que llevan el mensaje de los 3 ángeles? ¿Quiénes? La Iglesia Adventista. La Iglesia Adventista es la encargada de reconstruir el templo. ¿Qué templo? ¿Uno terrenal? No. ¿Qué templo? El celestial que toda la humanidad ha perdido de vista, que toda la cristiandad ha perdido de vista. Nosotros somos los encargados de volver a reconstruirlo delante de la humanidad y decirles, oye, que el verdadero santuario está ahí en el cielo, que Cristo ha entrado ya en el lugar santísimo, que se está realizando el juicio, y el juicio es el censo. Se está realizando el censo de quiénes van a ser los que van a salir de Babilonia y van a regresar a Jerusalén. Así es que, en quinto lugar, invitación divina para salir de Babilonia. Salid de ella, pueblo mío. Apocalipsis 18, del 1 al 4. Último mensaje de amonestación a toda la tierra, dada por un 4.º ángel. Hay 3 ángeles más un 4.º ángel que se une al mensaje del tercer ángel antes del final del tiempo de gracia. ¿Quién es este 4.º ángel? Si los 3 ángeles somos la Iglesia Adventista y el mensaje que tenemos que predicar, ¿el 4.º ángel quién es? Viene antes de que se acabe el tiempo de gracia y viene antes de la segunda venida de Jesús. Es el Espíritu Santo, mis hermanos, que viene a alumbrar toda la tierra con su gloria. El Espíritu Santo que viene a dar luz de la verdad al mundo entero antes de la segunda venida de Jesús. Ese 4.º ángel vendrá a reforzar el mensaje de los 3 ángeles para que llegue a todos los extremos de la tierra. Por eso 4, porque el número 4 de nuevo me está marcando, ¿qué me está marcando? Los 4 puntos cardinales, es decir, es un mensaje universal que tiene que llegar. Los 3 no lo logran culminar, así es que tiene que venir un 4.º, que es el Espíritu Santo, para terminar de llevar la luz a toda la tierra. Así es que por eso este ángel da una invitación definitiva a salir de ella, pueblo mío, en Apocalipsis 18. En sexto lugar, hay una restitución de los vasos del templo. En la época de Daniel hubo una restitución literal de 5.400 piezas que habían sido llevadas a Babilonia del templo de Dios. Y cada vaso, como hemos visto en el seminario del santuario, representa una verdad de salvación. Así es que, ¿qué están haciendo? Están restituyendo la verdad. ¿A dónde? A su lugar original. Todos los elementos del santuario son figuras del plan de la salvación. Luego, desde 1844, la Iglesia Adventista culmina la restauración de la verdad adulterada por Babilonia, restauración ya iniciada por la Reforma desde 1360 con Juan Wycliffe. Esto es la reconstrucción o la restauración de
todos los vasos del templo a su lugar. Las verdades fundamentales del santuario, las verdades de todo lo que representa el plan de salvación, las verdades de que un sacerdote humano, pecador, no nos puede dar el perdón, solo el perdón lo recibimos de Cristo, que está en el lugar santo y en el lugar santísimo del santuario. Las verdades de que el pueblo de Dios tiene que llegar a las puertas del lugar santísimo, las verdades de que hay un juicio y que los mandamientos de Dios están en el arca de la alianza y que todos están ahí y son la base del juicio. Todo eso lo predica la Iglesia Adventista nada más. Así es que la Iglesia Adventista restituye los vasos del templo destruidos, llevados, arrancados de su lugar por Babilonia durante los 1260 años de poder papal. ¿Estáis entendiendo todo el paralelismo que se está creando? Porque esto es lo que Daniel intenta mostrarnos. Y en séptimo lugar, hay un censo del pueblo de Dios que sale de Babilonia. Desde 1844 en el juicio, Jesús está censando, porque todos los censos de la Biblia representan lo mismo, es saber quién forma parte del pueblo de Dios, que va a formar parte de los habitantes de la Nueva Jerusalén. Esto es un censo. ¿Y cómo se sabe quién tiene las características para poder vivir en la Nueva Jerusalén? Pues igual que hacen los censos cualquier gran ciudad de nuestra época. Te toman los datos, la edad, el sexo, cuál es tu profesión, todo absolutamente está en el censo. Bien, pues esto es lo que se mira en el juicio. Jesús está censando a aquellos que salen de Babilonia, apuntando sus nombres en el libro de la vida y borrando a aquellos que no quieren salir. Ya está. Y ahí tenemos los dos grandes grupos. Unos se quedan en Babilonia porque son habitantes de toda la vida de Babilonia y no han querido saber nada. Otros son miembros que deberían salir de Babilonia, pero tienen sus negocios, su vida. Igual que en la época de Daniel se quedaron muchos en Babilonia, pues también, tristemente, se quedarán muchos en Babilonia cuando se haga el censo de todos los que han decidido salir de Babilonia y se descubrirá que muchos que podían haber salido han decidido no salir y se han quedado y están perdidos, porque Babilonia va a ser aniquilada con plagas y luego con la segunda venida de Jesús. Bien, pues estos son los 7 grandes mensajes de la época de Daniel y los 7 grandes mensajes para nuestra época, que son finalmente los mismos. Luego, el mismo cumplimiento profético extraordinario se da en el tiempo de Daniel y en nuestro tiempo. Fijaros, el juicio de Dios en el tiempo de Daniel y en nuestro tiempo, la caída de Babilonia en el tiempo de Daniel y en nuestro tiempo, Dios da el reino a Ciro, ahora se le da en el cielo el reino al Mesías verdadero, porque Ciro es un tipo de Jesús que acaba con Babilonia a través de su juicio, 3 decretos universales para reconstruir el templo, invitación divina para salir de Babilonia, restitución de los vasos del templo, es decir, la verdad vuelve de nuevo a ponerse en su sitio, y los que salen de Babilonia son los que llevan esa verdad, y censo del pueblo de Dios que sale de Babilonia, y cuando se acabe el censo, Babilonia será destruida, se acabará el tiempo de gracia, caerán las plagas, y Jesús viene y se lleva a todos los que han decidido salir de Babilonia. Este es el mensaje fundamental del libro de Daniel. Así, resumido. Ya luego todo lo demás son cumplimientos proféticos en la historia y vemos cómo Dios va a dirigir cada detalle, pero los detalles seguirán y seguirán y seguirán en cada libro, en cada texto, en cada estructura dentro de cada texto, seguirá siempre este tipo de paralelismo. Es decir, lo que me ocurrió a mí, está diciendo Daniel, os va a volver a ocurrir a vosotros. Todo el proceso histórico que yo he sufrido, lo vais a sufrir vosotros. Exactamente igual, calcado, todo, absolutamente igual. Porque Dios hace, como dice Salomón, que la historia se repita. Ya está. Así funciona el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Por lo tanto, ¿qué debería provocar esto en nosotros? El ver que lo mismo que ocurrió en la época de Daniel, que provocó en él algo, si ahora se están dando los mismos cumplimientos y estamos viviendo en medio de esos cumplimientos, ¿qué tendría que provocar esto en nosotros? Tendría que provocar esto, mis hermanos. Si hay un cumplimiento profético extraordinario,
que es el que estamos viviendo, 7 cumplimientos a la vez, que culminan la historia, pues debería provocar en nosotros un deseo profundo de escudriñar la Biblia, las Escrituras, la profecía, para saber qué lugar ocupo yo en medio de esa agenda de Dios. ¿Qué misión tengo yo? Daniel buscaba cuál era su misión, y él entendió que su misión era dirigir a los reyes de ese tiempo e intentar dirigir al pueblo para que finalmente saliera de Babilonia y fuera a reconstruir Jerusalén, es decir, se encaminaran hacia Jerusalén. Y esto conlleva una reconsagración de nuestra vida a Dios. Fijaros que si Daniel no reconsagra su vida a Dios, pide perdón por el pueblo, todo esto a lo mejor se hubiera retrasado todo ese proceso. Así es que Dios está esperando que nosotros hagamos esto. Él ya nos ha mostrado que el cumplimiento profético extraordinario está en nuestro tiempo. Lo estamos viviendo. Ahora mismo se está realizando el censo, a ver quién sale de Babilonia. El grito está sonando, salid de Babilonia. Ahora la decisión la tengo que tomar yo. ¿Estoy dispuesto a salir de Babilonia con todo lo que eso conlleva? ¿O me voy a quedar aquí? Y prefiero las cosas de este mundo, las juergas, las buenas casas, los buenos coches, las comilonas, todo eso, el sexo. Prefiero eso y me quedo en Babilonia porque me gusta mucho eso en vez de salir, o abandono todo eso, me reconsagro a Dios con ayuno. Fijaros que lo mismo que hace Daniel se me está indicando qué es lo que yo tengo que hacer. ¿Sabéis que cuando se producía el día de la expiación, que es el tiempo que estamos viviendo ahora, qué tenía que hacer el pueblo que estaba ese día alrededor del santuario? ¿Qué tenía que hacer? Tenía que ayunar, tenía que hacer una introspección de su vida, analizar su vida, mirar si quedaban pecados de los cuales no se había arrepentido para pedirle perdón cuando todavía quedaba un tiempo pequeño de gracia hasta que el sumo sacerdote culminara con la ceremonia. Y tenían que compungirse, es decir, tenían que entristecerse por sus pecados. Y dice que incluso los padres tenían que preguntar a los hijos: hijo mío, ¿hay algún pecado en tu vida? ¿Te has arrepentido de todo? Es decir, tenía que haber un trabajo a nivel familiar, un trabajo a nivel de iglesia, un trabajo de reconsagración, de reavivamiento y de reforma. Pues esto es lo que ocurre ahí. ¿Y cómo se provoca eso? Pues Dios hace su parte, haciendo que la profecía y la historia se cumpla perfectamente, y esto provoca, o debería provocar en nosotros, un deseo profundo de escudriñar las Escrituras. Debería producir ese deseo que sabemos. Y finalmente, si yo estudio profundamente las Escrituras todos los días y estoy en relación de oración con Dios, en ayuno por transformar mi vida, pues habrá una reconsagración de nuestra vida a Dios, habrá un reavivamiento, una reforma, que finalmente hará que pueda venir ya definitivamente el cuarto ángel, que alumbrará a toda la tierra con su gloria. Se provocarán 2 grandes grupos en la tierra, los que aceptan y los que no aceptan, los que han salido de Babilonia y los que no han salido. Caerán las plagas, se acabará el tiempo de gracia y Jesús vendrá. Así es que ahí están las 3 cuestiones que tienen que ocurrir en nuestra vida. Por lo tanto, si estos 3 pasos se dan en nuestra vida, ¿qué ocurrirá? ¿Qué pasará? Bueno, pues Dios reconstruirá su templo en nosotros. Porque esto es lo que Dios quiere. El cuarto ángel finalmente viene a alumbrar toda la tierra y a meterse en el corazón y en la vida de todos aquellos que den esos 3 pasos, que acepten esos 3 pasos, que vean el cumplimiento profético, que busquen a Dios con todo su corazón y que se produzca un reavivamiento en su vida. Y ahí Jesús podrá llenar completamente nuestro corazón. Por eso dice: ¿acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Así es que esto es lo que pasará. Dios reconstruirá su templo en nosotros.
porque nosotros aceptaremos toda esa estructura, aceptaremos el santuario celestial. Así es que ahora lo único que falta es que todo lo que hay en el santuario celestial esté en mí, venga a morar en mí, Dios esté en mí, plenamente, a través del Espíritu Santo. Y automáticamente Dios tendrá un pueblo que será el pueblo de los 144.000, es decir, el pueblo de los sellados. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo. La señal externa de que tenemos internamente el Espíritu Santo y que Dios ha reconstruido su templo en nosotros, ¿cuál será? Que guardaremos el mandamiento en litigio de esta época. Cada época ha tenido sus mandamientos en litigio. El de esta época es el sábado. Así es que la marca externa o visible de que realmente tengo el sello de Dios es que yo seré fiel al sábado, que será el mandamiento pisoteado hasta el final, hasta la segunda venida. Por eso el sellamiento tiene mucho que ver con la fidelidad al sábado y el sello tiene mucho que ver con el sábado, aunque realmente el sello es el Espíritu Santo, que me convence de pecado, me convence de la verdad y hace que yo sea fiel a todos los mandamientos de Dios, en particular a ese mandamiento que el mundo entero ha olvidado. ¿Recordáis la parábola de la mujer que pierde la dracma? ¿Sí? ¿Cuántas dracmas dice que tenía la mujer? ¿Cuántas tenía? Perdió una. ¿Y tenía cuántas? ¿Cuántas? Lo han dicho por ahí. Tenía 10 dracmas. Dice la parábola que tenía 10 dracmas y perdió una. 10 dracmas, perdió una. ¿Y qué hizo cuando perdió una? Fijaros que dice que la perdió dentro de la casa. Es muy interesante eso, la perdió dentro de la casa y tenía otras 9. Podía decir, oye, pues me vale con las 9, pero no se conforma con las 9. ¿Qué cogió para buscar la que se había perdido? Una lámpara. ¿Y qué es la lámpara en la Biblia? Así es que, mis hermanos, la dracma que se le ha perdido tiene que ver con algo que está o se encuentra con la Biblia. Y cuando yo estudio la Biblia, descubro que en la casa del cristianismo, en la casa de esa mujer que representa la Iglesia, algo se ha perdido. Algo que eran 10, uno se ha perdido. ¿Qué es ese uno que se ha perdido? El mandamiento del sábado, mis hermanos. Y costó encontrarle, y hubo que encontrarle con la palabra de Dios. Y fue a través de estudios que comenzaron en 1844 que se descubrió la dracma perdida. ¿Y qué ocurrió cuando encontraron la dracma perdida? Esa mujer, ¿qué hizo? Dice que se gozó y salió y avisó a quiénes. ¿A quiénes? ¿A quiénes? Dice que avisó a todas sus amigas. A todas sus amigas. Qué curioso, no avisa a hombres, avisa a amigas nada más. ¿Por qué avisa a amigas? ¿Quiénes son esas amigas que tiene ella? Son otras iglesias, y entonces les dice a todas, he encontrado la dracma que había perdido. Gozaos conmigo. Gozaos conmigo es participar de mi alegría. ¿Sabéis, mis hermanos, es muy interesante porque esas 10 dracmas en la antigüedad representaban, ¿vosotros sabéis lo que son las arras matrimoniales? ¿Sí? Pues las dracmas, esas 10 dracmas son arras matrimoniales. Imaginaros a dónde me está llevando la parábola. ¿Sabéis dónde se ponían las mujeres que estaban prometidas, las novias prometidas? ¿Dónde se ponían esas 10 dracmas? ¿Aquí o aquí? Ahora imaginaros, el novio la viene a visitar de vez en cuando y ve que le falta una, porque las engarzaban en una especie de collar que colgaba aquí, de los velos que llevaban, o colgaba aquí, y hay textos bíblicos que lo dicen. Era un símbolo del pacto de matrimonio que había establecido con el novio. Ahora, ¿cómo se va a presentar ante el novio faltándole una? ¡Qué desconsideración! ¡Qué descuido más impresionante! Por eso esa mujer se le pierde una
Y se va corriendo y busca y empieza a barrer, empieza a mover todo desesperada, porque es que se le ha perdido una. ¿Cómo se va a presentar ante el novio faltándole una? Con eso Jesús está intentando mostrar que es que a esa mujer le faltaba un mandamiento. Es decir, ¿cómo podía ser fiel a ese pacto faltándole ese mandamiento, mis hermanos? Así es que coge la Biblia y empieza a buscar desesperadamente en toda la casa, es decir, en todo el ámbito del cristianismo, a ver dónde está esa dracma perdida. Y esa mujer, mis hermanos, representa a la Iglesia adventista, que encontró la dracma. Y entonces invitó a todas sus amigas a gozarse con ella. Nuestra labor es señalar esa dracma perdida y decirle a todas nuestras amigas: he encontrado la dracma, venid y gozaos conmigo. Venid aquí y gozaos conmigo. Y esa mujer hizo una fiesta en su casa. Todas las que decidieron gozarse con ella son las que salieron de Babilonia, las que finalmente son selladas y las que finalmente aceptan ese mandamiento que se había perdido, que ha sido encontrado. Es así de maravillosa esa parábola, pero señala lo mismo que aquí. Así es que en ese proceso histórico Dios me está diciendo que finalmente el sellamiento se producirá en aquellos que acepten o se gocen con el haber encontrado esa dracma perdida. Conclusión. Igual que en la época de Daniel, hoy Babilonia parece indestructible y parece que el pueblo de Dios nunca podrá ser liberado. Mis hermanos, estaban celebrando una orgía impresionante cuando Ciro está rodeando la ciudad de Babilonia. Ellos consideraban que Babilonia jamás caería, que era inexpugnable, que jamás el imperio babilónico tendría un final, y menos la ciudad de Babilonia. Y sin embargo, en una noche, en una sola noche, vino su ruina y acabó todo. En una noche. O sea que en un tiempo muy corto se acabó todo. Nuestro mundo cree que Babilonia, que este mundo, bueno, finalmente sí, ven la cosa muy negra, están todos rodeados de acontecimientos nefastos, pero bueno, creen que la ciudad puede resistir, que aquí vamos a hacer planes para que resista y mientras tanto juerga. ¿Sabéis? Cuanto más asustada está la gente, más juerga hace. ¿Sabéis para qué? Para olvidarse. Para olvidarse. En África, los negritos, cuando se muere alguien y tienen mucha pena, hacen una fiesta tremenda. Se pegan unas comilonas tremendas. Baile de todo. ¿Para qué? Ellos dicen que así se les olvida la pena. Bueno, pues esto es lo que hacía Babilonia. Babilonia montó una juerga tremenda para olvidarse de sus penas y creerse falsamente que era indestructible, imposible de conquistar por el Mesías, Ciro, que estaba fuera, rodeando la ciudad. Pues el Mesías está ya rodeando nuestro mundo y en una sola noche cayó Babilonia. Así es que hoy parece indestructible, parece que el pueblo de Dios nunca podrá ser liberado, pero recuerda que en una noche Dios envió al Mesías Ciro y liberó a su pueblo, y los cumplimientos proféticos extraordinarios que vivió Daniel también los estamos viviendo nosotros. Ahí tenéis el palacio de Belsasar y ahí están las escrituras en la pared que señalan su terrible pecado. Así es que recordemos que los cumplimientos proféticos extraordinarios que estamos viviendo deberían provocar en nosotros un deseo profundo de escudriñar las profecías y una reconsagración de nuestra vida a Dios. Y este es el mensaje que yo tenía para vosotros hoy, para que veáis hasta qué punto el libro de Daniel, en cada detalle, fijaros, en 3 versículos del capítulo 9, nos ha dado todo esto. Nos está diciendo exactamente todo el proceso que estamos viviendo ahora, que es el mismo que vivieron ellos. Ojalá, mis hermanos, como Daniel, decidamos no contaminarnos con nada, porque estamos en pleno tiempo en que tenemos que reconsagrar nuestras vidas a Dios. Si hace falta con ayuno y oración, buscar en la palabra de Dios la verdad, nada más que la verdad y toda la verdad, estar muy seguros de lo que creemos, estar muy seguros que somos el pueblo profético de Dios, estar muy seguros que tenemos un mensaje profético que dar al mundo, no un mensaje de paños calientes, como dicen algunos, no tenemos que asustar al mundo, no tenemos que caerle mal a la Iglesia Católica, no, mis hermanos, tenemos un mensaje que dar y el mensaje de uno de los ángeles es: ha caído
ha caído Babilonia y se ha convertido en guarida de demonios. Y yo me maravillo cuando veo a Walter Bates en Alfa Televisión, cómo explica claramente lo que significa guarida de demonios, lo que significa el vino de Babilonia, lo que significa, y lo dice claramente en una televisión que está viendo, bueno, pues prácticamente el mundo entero, porque a través de Internet llega al mundo entero. Pero mis hermanos, es que realmente nosotros estamos llamados a hacer eso. Y si no hacemos eso, no estamos cumpliendo el mensaje de los tres ángeles. No lo estamos cumpliendo. Nuestro mensaje como profetas, porque realmente somos el profeta Elías, es no solo restaurar la verdad, sino denunciar el error y llamar al pueblo de Dios que está disperso en el mundo entero a salir de Babilonia. Pero ¿cómo van a salir de Babilonia si no saben que Babilonia es tan mala como la Biblia dice que es? Si yo no se lo digo, no lo van a saber. Así es que yo tendré que decírselo. Tendré que decirles en qué error están metidos. Y la única manera de decirlos es a través de las Escrituras, mostrarles y mostrarles y mostrarles qué es lo que hace este hombre. Pero es que esta es nuestra labor, mis hermanos. Nuestra labor no es dar un mensaje evangélico. Nuestra labor es decir, ha caído Babilonia. ¿Y quién es Babilonia? Bueno, pues Babilonia es toda la confederación del error. No solo la Iglesia Católica, todos los que están aliados con la Iglesia Católica, que finalmente es la madre, pero todos los demás. Con respeto a los miembros y con respeto a todos los hijos de Dios que hay dentro de todas esas iglesias. Por supuesto, porque la Biblia denuncia a la institución, no ataca a los miembros, pero invita a los miembros fieles a salir de esa institución corrupta completamente y que las está engañando. Esa es nuestra labor y tenemos que decirla ya. ¿Cuándo vamos a despertar para decirlo? Pero mis hermanos, no lo tiene que decir el pastor o Walter Bates, lo tenéis que decir todos vosotros. Y la única forma en que lo podéis decir es entendiendo bien esto y estudiando y dando estudios bíblicos y mostrándole a la gente. ¿Sabéis? La mayoría de los estudios bíblicos que recibo de Alfa Televisión, la mayoría, me dicen, pastor, para mí fue un antes y un después cuando escuché lo que Walter Bates decía. La mayoría han venido y se han decidido por el mensaje de Walter Bates. Claro, se han decidido por el mensaje de los tres ángeles. Porque si no, todos los demás mensajes lo único que hacen es crear bueno, sí, Jesús te salva, muy importante, todo eso, pero todo eso lo dicen todas las iglesias. Así es que, ¿cuál es nuestro mensaje distintivo? Tenemos que mostrar dónde están los vasos que tienen que ser puestos de nuevo en su sitio. ¿Y qué es lo que Babilonia ha hecho? Por eso Daniel denuncia eso, y Apocalipsis denuncia eso. Y si nosotros somos una iglesia que ha salido y tiene como base de reconocimiento, como base de separación del resto de las demás iglesias, nos la da Daniel y Apocalipsis. Daniel y Apocalipsis nos señala como pueblo profético de Dios, que tenía que surgir en 1844 con una profetisa que se llamaba Elena de White para finalmente marcar el final de la historia. Así es que ojalá, mis hermanos, todos y muchos más que no están aquí, podamos salir de Babilonia definitivamente y encontrarnos con Jesús. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que no se haya entendido de la presentación? ¿Todo está claro? Muy bien. Pues entonces vamos a cantar Fijo mis ojos en Cristo, o Fija tus ojos en Cristo. No recuerdo cuál es el...